Mira, yo soy sacerdote desde el año 98 porque hice unas procesiones con la Hermandad de Caballeros Legionarios de Barcelona que sacaban el Cristo de la Buena Muerte, con la banda, con un escuadrón de escolta. Y claro, aquí en Cataluña cuando sacas a la Legión a la calle, pues la gente dice viva España, viva Cristo de la Buena Muerte, y el proceso independentista se acaba inmediatamente. Pero ya al cuarto año exigió al arzobispo de Barcelona mi cabeza. Porque con un proyecto moral desde el Evangelio de Cristo, el sistema podría desestabilizarse. Eso es la doctrina católica. Ahora, hay un problema gravísimo en Cataluña, y es que en algunos hospitales en que la Iglesia tiene una responsabilidad moral porque están las juntas directivas, se hacen eutanasias, esterilizaciones, se practican abortos y se da la píldora abortiva. Fundamentalmente es demencial. ¿Por qué desde tu punto de vista, Padre Custodio, no hay tantos perfiles como el tuyo? ¿La gente tiene miedo a hablar? Bueno, los curas sí, sea el Evangelio, sea la palabra del Señor. Si el criterio de mi vida es el politiqueo con el que manda y no enfadar al oligarca que detenta el poder, entonces me estoy apartando del camino de Cristo, que subió a la cruz y cargó con mis pecados precisamente porque anunció la verdad y denunció el error. Y eso se graba todo y se denuncia en las redes sociales, pero no. Un verdadero acogotamiento. Eso es lo que a mí me ha escandalizado más, que no hemos sabido defender a nuestras ovejas y dar lo que nuestras ovejas necesitan. En ninguna epidemia de la historia, ni en la peste negra, que moría la gente a capazos, la Iglesia cerró nunca el culto. Se siguió diciendo misa y atendiendo a los enfermos. Es decir, este montaje para esclavizar a la población y a base de medidas absurdas destruir su capacidad crítica. Bueno, el mismo Biden lo dijo hace poco. Vamos, es que ya no lo tapan, dijo, vamos hacia un nuevo orden mundial y nosotros tenemos que liderarlo. La repentinitis, cantidad de gente se está muriendo inexplicablemente. La vergüenza que llevaba a su novia a abortar y que le paga el aborto porque la quiere mucho, salía fuera a fumarse el aborto cuando estaban asesinando a su hijo dentro. Yo estaba allí rezando delante de la clínica. Mira, de la única manera que se puede estar delante de la clínica es rezando, porque esa es la guarida de Satanás. Pues buenas noches, estamos en directo en Twitch, bienvenidos al canal de los sueños. Hago un story rápido en Instagram, que es la última que ya me queda. Y empezamos con el Padre Custodio Ballester. Padre Custodio, que tenemos aquí un perfil muy interesante, un perfil inteligente. Bueno, es complicado encontrar perfiles en ciertas líneas que no tengan pelos en la lengua a la hora de decir las cosas tal y como son. Es bastante complejo encontrarlo y tenemos aquí al Padre Custodio Ballester que, bueno, pues que por supuesto nos hablará claro. Un story rápido para Instagram, estamos en directo. ¡Venirse ya, que estamos en directo, por favor! Bueno, mientras tanto, buenas noches, Padre Custodio Ballester, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Te tengo que hablar de tú, de usted? ¿Te puedo como...? No, puedes hablarme de tú perfectamente. Perfecto. Hay confianza. Hay confianza. Sobre todo porque vamos a hablar de temas bastante... con libertad. Eso es. Padre Custodio, para toda la gente que no te conozca, ¿quién es el Padre Custodio? Cuéntanos lo que nos quieras contar a nivel personal, la parte que quieras contar, a nivel profesional, en qué andas metido, proyectos y, bueno, un poquito pensamientos, así modo resumen, presentación, y luego entramos a debatir sobre temas. Padre Custodio. Mira, yo soy sacerdote desde el año 98 y he sido coadjutor en 3 parroquias y finalmente estuve 14 años de párroco en Hospitalet. Y desde allí, desde Hospitalet, ya desde entonces llevo 5 años en stand-by porque a la alcaldesa de Hospitalet llegó un momento que no le gustaba mi cara, porque hice unas procesiones con la Hermandad de Caballeros Legionarios de Barcelona, que sacaban el Cristo de la Buena Muerte, con la banda, con un escuadrón de escolta,
Y claro, aquí en Cataluña, cuando sacas a la Legión a la calle, pues la gente dice viva España, viva Cristo la Buena Muerte, y el proceso independentista se acaba inmediatamente. Hice esa procesión durante 3 años, bajo el paraguas de una manifestación por la libertad religiosa, para que los caciques del ayuntamiento no la prohibiesen, que es lo que hacen. La prohíben el mismo día, para que no tengas ningún medio donde recurrir. Entonces hacíamos una manifestación por la libertad religiosa con una pancarta delante, y como las manifestaciones las hacemos como nosotros queremos, pues se la tenían que comer con patatas. Se la comió durante 3 años, pero ya al 4.º año exigió al arzobispo de Barcelona mi cabeza. Entonces tú ya sabes que los obispos son blanditos, son como tocinitos de cielo, los aprietas un poquitín, ¿sabes ese pastelito tan blandito? Los aprietas, ¡plaf! Y entonces, mira, estos 5 años pues he aprovechado para hacer una tesis doctoral sobre la eclesiología de la legitimidad de Benedicto XIII, el famoso Papa Luna, y he colaborado en distintas parroquias, ejerzo mi sacerdocio como es lógico, sin ninguna responsabilidad como párroco, pero bueno, no soy párroco, ya tengo 57 años, pero no, mi perfil no entra en lo que tal vez quieren que sea un párroco hoy en día, ¿no? No quiero saber cuál es el que esperan ellos. Eso mismo te iba a preguntar, es decir, ¿cómo es un buen párroco? Bueno, desde su punto de vista, desde el de ellos, vamos. Bueno, te lo voy a decir desde lo que yo pienso, desde la teología católica, ciertamente. Mira, un buen párroco es un pastor que conoce a su rebaño. Es alguien que está en la parroquia, que celebra las misas, los sacramentos, que conoce a su gente, que evangeliza a través de las diversas catequesis de todas las edades, que visita a los enfermos que están en sus casas y en los hospitales, y que está atento y acoge a todo aquel que viene, y se preocupa por cada una de sus ovejas, por un certificado de bautismo, por una consulta, por alguna desgracia que te explican, que tiene tiempo para todo aquel que necesita un consejo, una escucha, un don espiritual. Ahora, hoy en día, mira, un párroco se espera que sea un gestor que pague las facturas de los suministros, que recaude lo suficiente para ello, agua, gas y todo eso, y que no dé ningún problema económico ni sobre todo ideológico al obispado. Es decir, y para eso no tienes que meterte en nada. En el mejor de los casos, tienes que hacer una teología que no acabe nunca de concretarse en nada. Es decir, la fe que profesamos con los labios en el credo y que celebramos en los sacramentos y que hemos de vivir de una determinada manera, que esa vida cristiana no contraste en nada con la vida del mundo. Es decir, el cura como mucho puede lamentarse, hablar de lugares comunes, pero nunca ofrecer ningún proyecto moral a la gente. Porque con un proyecto moral desde el Evangelio de Cristo, el sistema podría desestabilizarse. Porque claro, como decía Benedicto XVI, el ser cristiano no es decir sí, pero escucha, un pastor debe anunciar la verdad y denunciar el error para que tus ovejas no se pierdan y no las devore el lobo de este mundo. ¿Qué verdades has anunciado que desde tu punto de vista ha sentado mal a los que mandan en este mundo? Bueno, mira, en primer lugar, el Evangelio de la vida. La vida es un don de Dios. La vida no está en nuestras manos. Y hay que respetar la vida como un don sagrado. Y cada vida de cada ser humano que viene a este mundo está confiada a la solicitud materna de la Iglesia, que es la esposa de Cristo y nuestra madre. Por tanto, la Iglesia debe levantar su voz para defender la vida de los más inocentes, de los desgraciados, de los explotados y sobre todo de los que todavía no han nacido y están en el vientre de sus madres. Eso es la doctrina católica. Ahora, hay un problema gravísimo en Cataluña, y es que en algunos hospitales en que la Iglesia tiene una responsabilidad moral porque están las juntas directivas, se hacen eutanasias, esterilizaciones, se practican abortos y se da la píldora abortiva. Entonces yo, durante bastante tiempo, hice una gran campaña que se concretaba cada día 25 de mes
en una manifestación en el Hospital de San Pablo de Barcelona, que está bajo la responsabilidad del obispado, y denunciábamos los abortos que se realizaban en aquellos hospitales que están bajo la responsabilidad de la Iglesia Católica, que son San Pablo, San Juan de Dios de Esplugas, el Hospital de San Celoni y el Hospital de Granollers, en cuyas juntas directivas están los respectivos obispados de cada lugar. Claro, eso sentó como un tiro. Al final, nuestra presión consiguió que lo negaran 1000 veces y ahora juren y perjuren que ya no hacen abortos. Pero claro, unos tíos que han estado mintiendo durante 40 años, ¿por qué van a decir ahora la verdad? Ese es el tema. ¿Qué personas han estado mintiendo durante 40 años y qué mentiras ha habido? Mira, los jefazos de las direcciones de los hospitales, en las que estaba representado el obispado o por un laico o por un sacerdote. Es decir, mintiendo a la opinión pública diciendo que ellos de ninguna manera hacían abortos. Y los estaban haciendo. Padre Custodio, sobre todo para tener contexto, y porque al fin y al cabo me veo cualquier tipo de perfil, ¿qué papel y por qué tiene un papel en cada hospital, en la parte de dirección, el arzobispo, el arzobispado, en la junta? Mira, para que la gente entienda por qué tiene que tener un perfil, cuál es su función y así entendemos cuál es el problema. Mira, el Hospital de San Juan de Dios es propiedad de la orden religiosa, por lo cual es mucho más grave. Son propietarios del hospital. En cambio, en los otros hospitales, San Pablo, San Celoni y Granollers, la Iglesia forma parte de un patronato, que eso surge en la época medieval, cuando la sociedad era cristiana y estaba el ayuntamiento, la diputación y el señor obispo. Claro, con el paso del tiempo, las instituciones públicas se han hecho no indiferentes, sino hasta contrarias al mensaje y a la moral católica. Ha quedado esa junta directiva en la que la Iglesia, esa es la excusa que dan ellos, ha quedado en minoría. Y al haber una minoría de votos, dicen que ellos no pueden hacer nada. Pero en esos estatutos de esos patronatos que dirigen los hospitales se dice que las decisiones se toman por unanimidad. Por tanto, la Iglesia podría vetar el funcionamiento del patronato hasta que acabaran las prácticas inmorales. Y no lo han hecho. Prefieren llorar. Lo que estamos viviendo en este país y en este mundo, con el tema de la eutanasia, con el tema de los abortos, que lo vamos a tratar estos temas, fundamentalmente es demencial. ¿Por qué desde tu punto de vista, Padre Custodio, no hay tantos perfiles como el tuyo? ¿La gente tiene miedo a hablar? Bueno, los curas sí. Los curas tienen miedo a hablar en concreto. Porque claro, si amamos a Cristo, guardamos sus mandamientos y ese guardar los mandamientos hace que el criterio de tu vida sea el Evangelio, sea la palabra del Señor. Si el criterio de mi vida es el politiqueo con el que manda y no enfadar al oligarca que detenta el poder, entonces me estoy apartando del camino de Cristo, que subió a la cruz y cargó con mis pecados precisamente porque anunció la verdad y denunció el error. Entonces, fíjate que el tema del aborto lo han dejado por imposible. Yo a veces he hablado con algún obispo y en el tema del aborto en España lo veo con resignación, con fatalismo, no resignación, fatalismo. Mira, el aborto está muy mal. ¿Pero qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? Yo estoy en un patronato de un hospital que hace cosas muy buenas. Si yo me enfrento al patronato, ¿qué quieres? ¿Que volvamos a la selva? Digo, hombre, pues es que en la selva, le dije, seremos libres. En un patronato nos hemos hecho esclavos porque nos ha dado la gana. Es decir, tenemos una gran responsabilidad y esa gran responsabilidad nos hace ser más cobardes que antes. Y fíjate esa excusa que dan. Estamos en un hospital porque hace muchas cosas. Bueno, es un hospital, claro. Vela por la salud de las personas. A ver, yo recuerdo, mira, un amigo que se compró un pisito de lujo en una esquina del Ensanche de Barcelona. Piso nuevo de lujo. Era un hombre que se hagaba muy bien la vida. Pues ahí vivían abogados, jueces, empresarios. Oye, que empezaron a darse cuenta que en uno de los pisos, en una planta, empezaba a subir gente rara, se oían risas, músicas, chapoteos.
Oye, que habían puesto una casa de citas en el edificio aquel. Se reunieron todos los vecinos, gente pudiente y de posibles, y llegaron a la conclusión que no podían hacer nada. Tuvieron que vender todos sus pisos, pero por esa casa de citas, aquellos pisos de lujo bajaron de valor tremendamente. Por tanto, que a mí que un hospital esté haciendo cosas buenas, si está haciendo lo peor, todo lo bueno que hace no sirve para nada. Como esa casa de citas en un piso de vecinos, que deshonra todo el piso y tira los precios por los suelos. ¿Quién se va a querer meter a vivir en un edificio con una casa de citas? La metáfora maravillosa. ¿Cuál es tu punto de vista respecto a todo esto que hemos vivido? Bueno, lo que más me ha escandalizado es la violación que ha hecho el Estado a la libertad de culto y a la libertad religiosa. Y la actitud vergonzante de nuestros pastores ante la intromisión del Estado. No simplemente vergonzante, es que rogaron al Estado que les ayudara a ellos a cerrar las iglesias. Ellos dicen que no cerraron las iglesias, pero prohibieron el culto público, que para el caso es lo mismo. Si tú vas a una iglesia y allí no hay misa, no hay comunión, ni siquiera confesión, entonces ¿en qué queda todo? Un 25% de feligreses ya no ha vuelto a la iglesia. Un 25%. Fue un error garrafal. Ellos lo saben, pero, claro, no lo van a reconocer. Un error, salvo contadas excepciones, como Reis Pla en Alcalá de Henares y 2 o 3 más en algún otro sitio, que se negaron a dejar de decir misa. Pero oye, aquella escena de entrar la policía en la Catedral de Granada y parar la misa al señor arzobispo. Y el obispo a cogotarse como un pollito mojado y pidiendo a la gente que se fuera al mismo obispo. Hombre, por favor, señor policía, está violando la libertad religiosa, está cometiendo un delito. Salga inmediatamente de la iglesia. Y eso se graba todo y se denuncia en las redes sociales, pero no. Un verdadero acogotamiento. Eso es lo que a mí me ha escandalizado más, que no hemos sabido defender a nuestras ovejas y dar lo que nuestras ovejas necesitan. En ninguna epidemia de la historia, ni en la peste negra, que moría la gente a capazos, la iglesia cerró nunca el culto. Se siguió diciendo misa y atendiendo a los enfermos. Eso es lo que a mí verdaderamente me ha escandalizado. Es decir, este montaje para esclavizar a la población y a base de medidas absurdas destruir su capacidad crítica. ¿Por qué? ¿Por qué ¿Cuál es tu reflexión de por qué hemos vivido lo que hemos vivido? Porque tú dices, oye, ni con la peste negra, que la gente moría en las calles y a mansalva era una locura, se ha cerrado la iglesia. Pero ¿por qué ahora sí? ¿Por qué se han puesto de acuerdo todos los países, todas las comunidades, todas las ciudades prácticamente de países desarrollados? ¿Qué ha ocurrido? Bueno, el mismo Biden lo dijo de poco. Vamos, es que ya no lo tapan, dijo, vamos hacia un nuevo orden mundial y nosotros tenemos que liderar. Él, Bill Gates, Soros, el del Fondo Monetario Internacional. Es decir, se trata de someter a la población. Han hecho un gran experimento. ¿Se puede someter a la población? Sí. ¿Hasta qué punto? Ahora cuando venga el otoño lo volveremos a ver, porque en otoño volverán otra vez con la misma mandanga. Estoy seguro. Mira, yo al principio, cuando no sabía nada, tuve la suerte de conocer a Franklin Martínez, que es el presidente de la Asociación Libertas. Y desde el principio, cuando la gente sabía bien poco, me dice, mira, conozco aquí a la doctora Albarracín, que me ha asegurado, por lo que ella sabe y por los contactos científicos que tienen, que todo es un montaje para someter a la población, todo es una mentira. Quieren disminuir el número de habitantes de la Tierra, que irán matando poco a poco o de repente. Porque fíjate, muerte repentina siempre han habido. Pero tú y yo hemos visto muchísimas. La repentinitis, cantidad de gente se está muriendo inexplicablemente. Inexplicablemente. Recuerdo un señor de mi parroquia que me dijo, padre, un hombre de 70 años, que iba al gimnasio, estaba perfecto. A los 15 días se murió de un ataque al corazón, ipso facto. Claro, llega un momento que dices, oye, dejarme tranquilo, dejarme tranquilo porque yo soy capaz de gestionar mi propia salud. No tiene que venir el Estado y el oligarca de turno a decirme cómo tengo yo que vivir. Pero claro, cuando han arrancado de las personas
cualquier perspectiva trascendente y no tienes más que esta vida, es muy fácil acojonarte y llenarte de miedo y de temor. Y ahora porque viene el verano han aflojado, porque en verano todo tiene que ser felicidad, ¿eh? Cervecita, gambitas al ajillo y mojar el traserito en la playa. Pero cuando acabe el verano, como decía un profesor de teología, voy a haceros un examen que os tendréis que apretar los machos. Por lo visto, se irá repitiendo sucesivamente para que el número de la población pues disminuya y los oligarcas que dominan el planeta pues puedan vivir más plácidamente con una élite de la oligarquía y luego un montón de esclavos, pero con un número controlado. Eso ya estaba en aquellos informes de Kissinger de los años 70, que decía que la población tenía que disminuir, que había que optimizar los recursos. Es decir, nosotros les sobramos. Los únicos que son imprescindibles son ellos. Ellos y los diputados del Parlamento español. ¿Qué implica a nivel moral, legal, religioso, ético? Cuéntame. Bueno, es una discriminación. Es la estrella de David de los judíos, es la flor de lis que tatuaban a los delincuentes en la Revolución Francesa. Es decir, es una discriminación y un señalamiento, como una especie de gente antisocial, antisistema, peligrosos, que hay que exterminar. Es un verdadero señalamiento, es una ley de racismo ideológico y sanitario. Una verdadera, bueno, sería majadería sería si tuviera alguna gracia, pero es que no tiene ninguna. Yo quisiera saber, a nivel de estructura, cómo funciona un poquito la Iglesia, porque hay varios niveles y a mí me sorprende, oye, yo puedo entender que ciertos niveles bajos, no sé cómo funciona, ¿no? Va por niveles, como todo, pues bueno, a lo mejor al párroco de no sé qué iglesia, pues viene la policía y se asusta y yo qué sé, pues cierro la iglesia. Pero en grandes niveles yo no entiendo cómo arzobispos, obispados, papas consienten absolutamente todo lo que estamos viviendo. Entonces, yo no sé exactamente hasta qué momento estamos perdidos, porque una cosa que sí, mira, justo hablaba con Polonia Castellanos, es que muchísima gente, por encima de todo el tema del virus o no virus o lo que sea, la gente se muere de pena, la gente se quita la vida y ahí sí que tenemos índices altos en eso. Y eso es porque la gente pues se siente sola, se siente destruida, se siente con mucho dolor. Y en tiempos de guerra la gente necesita aferrarse a algo y históricamente la gente se ha aferrado a la fe, a la palabra de Dios, a Dios, se ha aferrado a la protección de Dios, a la protección de a Dios. Esa vida eterna, donde el Señor premiará a los justos y donde los malvados tendrán que someter a su juicio. Por eso la vida que vivimos hemos de pasar, como dijo el Señor en el Evangelio, haciendo el bien. Eso es lo que nos acredita como verdaderos hijos de Dios. Esa es la fe operante en la práctica del bien que dice San Pablo. Entonces, en tiempos de guerra, a ver, es un poco injusto, ¿no? Pero es así. Cuanto más necesario ha sido, o el papel de la Iglesia, o debería haber sido más fundamental, más importante, para cuidar de los enfermos, para que la gente no pierda la fe, que la gente se aferre en algo, cuando hay algo que hay mucho miedo, mucho control, que se aferre a algo, es cuando no les han dejado o no han hablado. Sí, porque mira, cuanto más en la Iglesia pasa algo, supongo que pasa en todas partes, que cuanto más subes, cuando más responsabilidad tienes, menos libre eres, más te dejas presionar y más blandito te vuelves. Tendría que ser al revés. Cuando uno alcanza una responsabilidad es para ser verdaderamente libre y que su criterio de actuación sea el bien y la verdad, y más en un eclesiástico. Bueno, pues resulta que acabamos haciendo politiqueo, nos convertimos en gestores de una especie de montaje en la que los sacerdotes son la última estribación que justifica todo el montaje. Es decir, porque claro, si tú vas a misa a la iglesia y no sale el cura, ahí se acaba todo, nos están engañando. Es decir, los curas al final estamos justificando un montaje material que hay detrás.
te hablo en material. La Iglesia es otra cosa. La Iglesia es la esposa de Cristo, es nuestra madre, la defiende el Espíritu Santo, y la Iglesia está lejos de nosotros como el cielo está lejos de la tierra, ¿eh? La Iglesia es una realidad espiritual, pero en esa realidad material vemos tantas veces eso, que hay un deseo de agradar al que manda. Mira, desde que Teodosio, el emperador, en el siglo IV, convirtió la Iglesia católica, a la que Constantino había dado libertad, Teodosio la convirtió en la Iglesia oficial del imperio, y todos los obispos y curas pasaron a ser funcionarios del Estado. Parece que la Iglesia está, yo diría que es un poco como la vanguardia, que está con el que manda. Hombre, tío, puedes estar con el que manda si el que manda legisla conforme a la verdad y al bien. Pero si está pudriendo la nación con abortos, con eutanasias, con ideología de género para pervertir a los niños ya de su más tierna infancia, si ha entronizado al nivel de lo mejor y al lobby gay, oye, pero ¿qué quieres compadrear con ese poder que está realmente en contra de todo lo que dice el Evangelio? Mira, el otro día uno de los obispos dijo que, aunque el mensaje del gobierno tantas veces es distinto del mensaje de la Iglesia, tenemos que esforzarnos para llegar a pactos y para trabajar juntos por el bien común. ¿Qué bien común vas a sacar pactando con el anticristo? Es que el anticristo no simplemente puede ser un tío con barba. ¿Qué es el anticristo? Y con... ¿Qué es el anticristo? El anticristo es todo aquello que va positivamente en contra de la enseñanza de Cristo, en contra de la verdad de Cristo, en contra de todo lo que Jesucristo vino a traer de bueno a la humanidad. Y eso puede ser una institución, un sistema que está formado por personas, pero a veces el mal se cronifica tanto que se convierte en un mal, en un pecado estructural, porque ya ese mal no depende de una sola persona, sino de todo un montaje en que las personas son esos engranajes que lo llevan a término. La única pregunta que te voy a hacer, contesta lo que quieras. No sé cuál es tu opinión o lo que te apetece contar sobre el líder de todo esto, al menos a nivel burocrático, que es el Papa Francisco. No sé si te gusta el papel que está llevando, crees que hay mejores papas o que ha habido mejores papas en el pasado, o que a nivel de estructura pues estaríamos mejor con otro tipo de perfil, o a lo mejor puedes decir que te encanta y que es el mejor papa de la historia, también puedes decirlo. ¿Qué opinas? Bueno, decir. Mira, ¿sabes la ventaja de la Iglesia Católica? Dime. Que el párroco no es eterno, el obispo no es eterno y el papa no es eterno. El único eterno es Jesucristo, que vive para siempre porque ha vencido la muerte. ¿Sabes? Entonces puede haber un párroco más o menos pesado, un papa más o menos acertado, pero bueno, al final todos pasan y el único que queda es Jesucristo. Y mira, cuando venga el nuevo cónclave, que tampoco tardará tanto ni cuánto, mira, la cristiandad tiene que descalzarse y subir caminando a la ermita del pueblo para pedirle a María Santísima que el Espíritu Santo suscite un papa según su corazón, que esté dispuesto a subir a la cruz para defender a su rebaño de los lobos. Eso hay que pedir a la Santísima Virgen en el próximo cónclave. Descalzos a la ermita del pueblo. Y el Señor, si lo hace mucha gente, nos lo concederá. A buen entendedor. ¿Para ti cuál es el mejor papa de la historia? ¿Qué más te ha gustado? Bueno, han habido papas verdaderamente gloriosos, ¿no? Como por ejemplo, bueno, mira, San Pedro está fuera de concurso, ciertamente, pero el papa de la Reforma Gregoriana, que acabó con el poder de los príncipes en el nombramiento de cargos eclesiásticos, Gregorio V, la lucha de las investiduras. También un gran papa fue el que estoy estudiando yo, Benedicto XIII, don Pedro de Luna, el aragonés, natural de Illueca, que al cabo del tiempo, en 300 años, lo consideraron antipapa, porque parecía que reconocer su nombre Benedicto XIII era
fastidiar, podríamos decir, la sucesión apostólica de Pedro, pero eso no es verdad, ¿no? El Papa Benedicto XIII, en una época muy difícil, miró siempre por el bien de la Iglesia y por su libertad, y realizó una gran obra evangelizadora que tuvo mucho éxito a favor de los judíos, para que los judíos reconocieran a Jesucristo como el verdadero Mesías. Hizo una gran disputa en Tortosa, una disputa intelectual, por la cual los grandes rabinos de Aragón se hicieron libremente cristianos y la comunidad israelita en el reino de Aragón prácticamente desapareció, porque se hicieron cristianos de corazón, porque descubrieron en esa gran disputa y en esa gran exposición teológica cómo Jesucristo cumplía las promesas que Dios había hecho al pueblo de Israel. Es decir, es un hombre que defendió su legitimidad desde la teología y desde el derecho canónico, que quería evitar que los príncipes del mundo interfirieran en las decisiones de la Iglesia. Tal vez todo lo contrario que ha pasado muchas veces, ¿no? O últimamente. Que los príncipes del mundo han mediatizado las decisiones de tantos eclesiásticos. ¿Y por qué está pasando esto? Es decir, ¿por qué está ocurriendo? Porque sí que me estamos viendo, lo has dicho un poquito, que parece que en todas las instituciones, también en la Iglesia, parece que no gobiernan ya. Es decir, es que estamos viendo algo totalmente inaudito. No sé qué opinas, porque en todas las instituciones, da igual la que elijas, el que debería regir lo que dicen no se aplica. Se aplica, parece un mensaje único en la misma línea, dicho por otra persona, quien sea, o una élite o un orden mundial, en la misma dirección. ¿Qué opinas de esto? Que parece que se han perdido absolutamente todos los valores y todas las jurisdicciones de cada uno de los estamentos importantes de la sociedad humana. Mira, pues que hemos renunciado al liderazgo. Los pastores de la Iglesia hemos renunciado a liderar nada. Yo recuerdo en un vídeo que se hizo en la diócesis para un plan pastoral, salió un cura que me costó reconocerlo, con una barrigota, con una camiseta de verano de manga corta, de color azul, y que decía: basta de sermones largos y aburridos. Y me dijo uno de sus feligreses: pues tiene toda la razón, porque él predica 1 minuto y siempre dice lo mismo. Claro, ¿qué vas a liderar con ese discurso? Y si tú no lideras, a las ovejas se los llevan los lobos, o el faucista de Jamelín al barranco. Es como si, mira, hacemos esto, hemos renunciado a liderar y a ser pastores porque no queremos que nos crucifiquen. Ellos no son tontos y saben que el mensaje del Evangelio es muy exigente y denuncia el mal para que el mal se transforme en bien. Pero claro, el mundo no quiere oír ese mensaje. Ellos saben que si anuncian el Evangelio habrá un choque de trenes y están buscando siempre vías alternativas para que el tren no choque o para andar juntos. Pero escúchame, digo que hay que subir a la cruz con Cristo. Es que vivimos los curas, los obispos y tantos fieles como si el único y el último crucificado de la historia fuera Jesucristo. Después de él, que no le pase a nadie. Hombre, tío, esto no es el cristianismo. Quien no toma su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Y si no queremos compartir la cruz de Cristo, la ignominia, el desprecio, la persecución, entonces no vamos a resucitar con él. Mira, y la persecución en la historia de la Iglesia es un hecho existencial, no es un hecho puntual. Si somos verdaderamente fieles al mensaje de Jesucristo, somos perseguidos. Cuando nos subvenciona el Estado, mal asunto. Tenemos una donación, nos dice Gawecegan. Hay una línea de pensamiento que alega que la conciencia de cada persona es la que decide si merece el castigo del infierno o la salvación. Es decir, si yo pienso que he actuado mal y muero con sentimiento de culpa, no tengo salvación. ¿Esto es así? Hombre, no es así, porque hay una objetividad de las acciones. Es decir, hay cosas que objetivamente son siempre malas. Otra cosa es la responsabilidad moral que uno tiene en sus acciones. Imagínate, mira, abortar es un crimen abominable. Esa es la realidad. Es un crimen abominable, pero imagínate una mujer que aborta bajo amenaza de muerte por parte de su maromo. Claro.
O el La Estado. responsabilidad moral está muy disminuida. Probablemente esa señora solo por eso no se condenaría, porque no ha sido libre para tomar esa decisión, sino que ha sido empujada. Por tanto, una cosa es el hecho, que puede ser objetivamente malo, y otra cosa es la responsabilidad moral que uno tiene en ese hecho, que eso es distinto. Y eso Dios, que es un juez justo, lo sabe mejor que nosotros. Te voy a hacer una pregunta en esta línea, esto ya es cuestión mía. Tenemos índices muy altos de suicidio. La gente se quita la vida, tenemos un problema de salud mental porque está desesperada. No hay ningún tipo de coacción, la coacción interna o mental. Es verdad que hay una presión social o, vale, una serie de circunstancias. Pero sí que es verdad bueno, que la gente está desesperada, se siente mal, no puede con ese dolor y se quita la vida. ¿Ese tipo de persona tiene salvación o va al infierno? ¿Cómo funciona esto? Cuéntame, desde tu punto de Mira, vista. durante mucho tiempo, los suicidas no se enterraban en tierra sagrada. Había una parte en los cementerios católicos donde se enterraban a los suicidas o a los apóstatas, ¿sabes? Eso durante bastante tiempo, hasta que, claro, la evolución de la medicina nos ha hecho comprender realmente una persona que se quita la vida en general, porque siempre puede haber de todo, se la quita la vida por un problema psíquico profundo, por una depresión, por una tristeza profunda. A veces, hasta, fíjate, por ejemplo, los insomnios. Gente que es insomne. Oiga, doctor, es que no puedo dormir, y el doctor te mete allí una tralla de medicamentos que son psicofármacos, que, oye, tú miras los prospectos y dices, oye, que puede provocar suicidios. Porque a veces el insomnio es el síntoma de una depresión escondida. Claro, una persona que tiene insomnio toma eso, se deprime, se quita la vida, ¿qué responsabilidad tiene? Muy poca. La mayor parte de suicidios se sabe ya con certeza que son propiamente depresiones tan profundas que quitan prácticamente la responsabilidad que tienes en ese hecho. Aunque puede haber casos. Yo diría que no dejan de ser excepcionales, pero los hay, de gente que positivamente se quita la vida como una especie de última rebeldía ante Dios. Pero yo diría que son los menos. Por tanto, esas personas que enfermas del alma, del corazón, presas de una gran tristeza, se quitan la vida. Mira, todos hemos conocido gente que le ha pasado esto. Si tú mismo o yo, si hubiera podido encontrarme a ese que se ha quitado la vida y lo hubiera podido ver otra vez, le hubiera dado un abrazo. ¿Sí o no? ¿Pero qué has hecho, chaval? Y le hubiera dado un abrazo. Pues yo, que soy un desgraciado y un pecador, ¿puedo hacer eso? ¿Qué no va a hacer el buen Dios con ese hijo suyo que ha perdido la cabeza? Totalmente de acuerdo. Pues le dará un abrazo y lo llevará con él, hombre. Vale. Vamos y le aliviará de todo el sufrimiento por toda la eternidad. Tengo 3 temas complejos que tratar en profundidad. Voy con el primero. Vivimos un mundo donde lo más sagrado que tenemos, que son los niños, ya han perdido total libertad. Vivimos un mundo donde se adoctrina a los niños, se adoctrina en una cultura del vicio, del descontrol, de la confusión. Fundamentalmente es la confusión, es decir, son cuestiones que uno no entiende, no lo entienden de adulto, lo va a entender un niño de 8 años, y que le venga un profesor a decirle, oye, pues ¿te gusta el rosa y te llamas Juan? Pues mañana puedes ser María, y venga, vamos para allá. Entonces, son cosas y luego temas muy, muy locas, es decir, que son temas que ni competen, ¿no?, a esa edad. Entonces, yo quise saber qué opinas de esto, sin que me cierren el canal. Pero, ¿qué opinas, ¿no?, de los mundos que vivimos y por qué estamos viviendo esto? Que no lo entiendo. Bueno, eso ya viene desde las teorías de Freud, ¿no? Que él montó sus teorías a partir de casos de gente gravemente enferma. Y entonces montó una teoría general para todos a partir de casos patológicos. Complejo de Edipo. Claro, ¿cuál es la tesis, ya resumiendo mucho, de Freud? Bueno, pues que el problema del ser humano es la represión, sobre todo la represión sexual. Por tanto, tú tienes que dejar reprimido, echar el resto a todo lo que te venga, a todos los impulsos que tengas. Por tanto, hay que tirar fuera todos los complejos.
el tabú del incesto, el complejo de Edipo, el de Electra, todo fuera. Hay que dejar de reprimirse y hay que quitar cualquier complejo de culpabilidad. Claro, la ideología de género es un escanciamiento de todo esto. ¿Pero de qué se trata? Del que el poder sabe que si a alguien lo obsesionas con el sexo y te puedes convertir en un adicto con mucha facilidad, ya no le dará ningún problema en ningún otro aspecto de la vida. Fíjate, han cerrado, por esto de la guerra de Ucrania, todos los canales favorables a Rusia. Los han cerrado. ¿Por qué no cierran los canales pornográficos? ¿Podrían hacerlo? ¿Que cierren los canales de pornografía? Pues no lo hacen, porque les interesa tener una población de gente absolutamente obsesionada por el sexo, porque no se preocuparán por ninguna otra cosa, serán esclavitos felices. Fíjate si llega a obsesionar esto de la pornografía, que hay gente que le gusta más la pornografía que a su propia mujer. A su mujer ya no tiene relaciones con ella porque están todo el día pillados allí. O las mismas páginas de juego online. ¿Por qué no quitan el juego online? Primero porque el Estado cobra una pasta gansa del vicio de la gente. Es una verdadera vergüenza. Pero bueno, hablando otra vez del tema del sexo, mira, el sexto mandamiento, que es no cometer actos impuros, no es que no sea más importante que los otros 9. Lo que pasa es que es un pecado especial. Especial porque te afecta más, crea más dependencia, psicológicamente te esclaviza más. Por eso es un tema que no hay que obsesionarse con él, pero a la vez ser delicado y tener cuidado. Hay que apartarse de toda esa cloaca. Mira, el Internet es una inmensa cloaca en que hay trozos de oro flotando. Hay muchos trozos de oro flotando en Internet, pero hay una masa de pobredumbre de la que hay que apartarse. Por tanto, cojamos el oro que hay en las redes sociales, como mi canal, y dejemos que esa porquería corra a otro sitio, ¿no? Yo floto como el oro en mi canal. Sí. Recientemente tenemos una nueva ley, bueno, se ha modificado, que es que a partir de ahora las niñas de 16, porque son niñas, tienen 16 años, pueden abortar y además sin consentimiento de los padres. Entonces, quisiera saber qué opinas del tema de aborto. Esto es como todo, hemos dejado de pensar para sentir. Porque siempre te pondrán algún caso, ¿no? Pues una niña de 16 años sufrió no sé qué, como ese caso ya tienen que ser todos, evidentemente, ¿no? ¿Qué implica, desde tu punto de vista, Padre Custodio, esta ley y lo que se viene en el tema aborto? Porque, bueno, en algunos países se está poniendo ya 6 meses, entonces, y legalmente, imagínate lo que no pasará ilegalmente. Entonces quisiera saber un poquito la línea del aborto, cómo le está llevando el mundo y mira, tu reflexión. La última ley del aborto es una especie de consecuencia final de una actitud generalizada. Es decir, en el año 80 tú hacías una encuesta y todo el mundo estaba en contra del aborto. Era claramente que eso era una barbaridad, que antes de abortar se puede dar un niño en adopción, o en fin, la gente estaba absolutamente en contra. Pero claro, con lo mismo de la epidemia, han hecho la campana de Overton, ¿no? Lo que antes no tragaba nadie, se traga un poquito y al final se traga todo de entrada. Empezaron con la ley con la despenalización, luego la ley de plazos, luego el aborto libre y ahora como consecuencia final que ahora las chicas que quieren abortar, menores, pueden hacerlo sin consentimiento de los padres. Si tiene una gripe, tiene que ir su mamá para que le receten antibióticos. Pero para abortar, ir a la farmacia y pedir la píldora no hace falta consentimiento de ningún tipo. Bueno, es una absoluta hipocresía, pero es la prueba o la señal de que todo esto es una mentira. Quieren destruir la naturaleza humana. Y el enemigo de la naturaleza humana, redimida por Cristo hasta tal punto que el Hijo de Dios se hizo carne, es el mismo demonio, lo decía San Ignacio de Loyola, el enemigo de la naturaleza humana. Quieren destruir el ser humano, el ser hombre y ser mujer. Quieren arrasarlo, destruirlo. Una pobre chica que ha abortado 1, 2 veces, ¿qué queda de esa pobre mujer? Y mira, la mayor parte de las mujeres no quieren abortar. Si tuvieran al lado a alguien
que les diera la mano, no lo harían. Pero claro, las han dejado solas y la sociedad les ha convencido de que es una visita al dentista. Yo recuerdo hace muchos años, cuando íbamos delante de las clínicas del aborto, podías hablar con las chicas con facilidad. Oye, ¿qué necesitas para no abortar? Hay soluciones, te podemos ayudar, hay una residencia donde tú puedes vivir, hay ayudas económicas. ¿Qué necesitas para no abortar? Nosotros te ayudamos. Y las chicas se paraban muchísimas. Con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta de que la gente entra escopeteada, como un caballo con la orejera. Es decir, las han convencido de tal manera que esto es un derecho inalienable que ya no escuchan a nadie. Y esos son las que lo hacen por su propia voluntad, aparentemente. Que yo he visto delante de las clínicas de aborto cuando íbamos a rezar a niñas, a menores de edad, arrastradas entre gritos por los padres, arrastradas. Para que me hablen de la libertad de la mujer. Los padres le arrastraban a abortar. Yo lo he visto. Y el tío sinvergüenza que llevaba a su novia a abortar y que le paga el aborto porque la quiere mucho, salía fuera a fumarse el aborto cuando estaban asesinando a su hijo dentro. Yo estaba allí rezando delante de la clínica. Mira, de la única manera que se puede estar delante de la clínica es rezando, porque esa es la guarida de Satanás. Me gustaría saber un poquito... Y ahora no te dejan ni rezar siquiera. Pero claro, no nos dejan rezar porque es que esa es la última trinchera. Hemos abandonado tantas trincheras sin luchar que la última trinchera que quedaba ya es indefendible, porque no hemos querido luchar en las primeras trincheras que nos puso el enemigo. Hemos desarrollado un poquito el tema del aborto, pero me gustaría si lo puedes profundizar un poquito sobre el aborto en los hospitales bajo responsabilidad de la Iglesia. Cuéntame. Hemos hablado un poquito al principio, pero si puedes desarrollar un pelín más. Bueno, ese es el mayor escándalo, porque oye, no dice el Señor, no mires la mota del ojo de tu hermano cuando tú tienes una viga en el tuyo. Sácate la viga y entonces podrás ver la mota del ojo de tu hermano. ¿Cómo puedo ir yo a una clínica privada de abortos cuando en el hospital donde tiene responsabilidad mi diócesis se están haciendo abortos? Primero voy a ir allí y después de ir allí a denunciarlo, voy a ir a la otra. Que eso es la campaña que yo enfoqué por ese punto, que causó gran revuelo y gran escándalo, porque parecía que estábamos poniendo al obispo entre la espada de pared o denunciando al obispo entre la espada de pared. Digo, no, yo estoy diciendo que en el hospital donde está el obispo hay abortos. Luego que él haga lo que quiera. Y para eso es mayorcito y tiene su responsabilidad delante de Dios. Es decir, ese es el gran escándalo. Que en hospitales, y es que propiedad de la Orden de San Juan de Dios. Se están haciendo abortos, eutanasias, ligaduras de trompas, dan las píldoras del día después, las píldoras abortivas. Y lo están haciendo ahora. En el Hospital de San Juan de Dios de Esplugas. Lo he dicho 1000 veces. Todavía estoy esperando que alguien me denuncie, que no lo harán porque es verdad. Y porque saben que si me denuncian montaremos una buena campaña. Como también estoy denunciado por islamofobia, y hemos montado una campaña. O sea que los tíos que blasfeman contra la fe católica salen todos absueltos. En cambio, el que critica al Islam, a ese lo denuncian por delito de odio. Hombre, pero ¿qué justicia es esta? Ninguna. Porque al final el delito de odio es relativo al que lo comete. Según quien lo comete y contra quien lo comete, ¿es delito o no es delito? ¿Esta es la justicia? Anda, por favor. No sé si quieres... Esto no lo sabía, que estabas denunciado por islamofobia. Sí. ¿En qué contexto te denunciaron? Si quieres contarlo. Bueno, pues sí, mira, en un programa en línea como el tuyo, de Alerta Digital, que es una página web que está en Málaga, pues entonces salió en el debate que hacía yo con el padre Jesús Calvo de León, que también lo debes conocer, salió el tema del Islam. Y entonces yo os dije que había mezquitas donde se predicaba el odio al infiel y que hay que tener mucho cuidado con la emigración, porque en esa emigración hay mucho radicalismo que puede convertirse en un peligro para Occidente. Y después también por un artículo que hice académico en la licencia de Teología, donde dije que la historia del Islam nos muestra que Mahoma ganó adeptos para su doctrina a base de espada y de conquista. Bueno, pues eso, una asociación de musulmanes contra la islamofobia,
nos denunció al fiscal del odio de Barcelona, que lo remitió a Málaga porque en Málaga está la página web. Bueno, pues esa asociación de musulmanes contra la islamofobia se llama, que nos denunció. El presidente se ha mostrado públicamente favorable a la implantación de la ley islámica en Cataluña porque eso iría muy bien para la convivencia social y para la educación de las mujeres. Hasta el punto que se mostró favorable a los talibanes, que dijo que la retirada de Estados Unidos era la victoria de la verdadera libertad que traería pues, el radicalismo de los talibanes. Es decir, uno que está a favor de los talibanes, a favor de la implantación de la ley islámica, nos denuncia a dos sacerdotes católicos por criticar el Islam. O sea, parece que el derecho a no ser criticado pasa por encima de la libertad de expresión. Yo no he blasfemado contra el profeta, ¿eh? O igual sí, igual cuando me lleven al juicio, esto se va a convertir en un tribunal islámico, donde te condenan a muerte por blasfemar contra el profeta. Pero pienso que estamos todavía en una democracia y el derecho a la crítica es derecho a la libertad de expresión. Me quedan dos preguntas en dos temas. En esta línea, el tema de la inmigración, sufrimos un colapso en la inmigración ilegal. Nuestras fronteras, yo he entrevistado a Jucil, tienen, bueno, pues en las fronteras de Ceuta, Melilla o en otras, 16 guardias civiles y vienen 5.000 inmigrantes ilegales saltándose las vallas, no hay ningún tipo de control. Quisiera saber un poquito, y además cuando entran al país por un sitio o por otro, el Estado les ayuda en todas las líneas. Quisiera saber un poquito esta doble vara de moral que hay sobre el tema de la inmigración descontrolada y cómo se está destruyendo al español, al trabajador, a la clase media, cómo se destroza la clase media, cómo se destrozan los valores de la familia. Y bueno, cuando hay este tipo de situaciones, luego uno se sorprende porque además lo habrás vivido, lo que pasó antes de la pandemia en Cataluña, como se quemaban contenedores, había radicalismos y bueno, un porcentaje alto era el tema, varios grupos, no sé si eran a favor del Islam, pero bueno, sí que eran musulmanes, ¿no? Y estaban casi subcontratados, ¿no? Esto lo explicó Jucil, ¿vale? Director de comunicaciones de la Guardia Civil. Entonces, quisiera saber un poquito cuál es tu línea en este tema de la inmigración y además el destrozo de la familia y la clase media en España y creo que como concepto en el mundo desarrollado. Bueno, pues que nos lo hemos buscado nosotros. Mira, desde que la ley del aborto se puso en vigor en 1985, 87, no lo acabo de recordar bien, se calcula que oficialmente se han contabilizado en España 2 millones de abortos. Si contabilizamos también los no oficiales, los que se hacen en negro, porque esa gentuza también trabaja en negro, pues cerca de 3 millones. Hay 3 millones de españoles que tendrían que existir y no existen. Claro, hay un vacío poblacional que se llena con un flujo que fomenta el Estado y fomentan los grandes oligarcas, el nuevo orden mundial, que todo el mundo sabe, porque lo dice muchísima gente, no lo digo yo, que quieren hacer un recambio poblacional para deconstruir Europa, para que Europa ya no sea absolutamente nada, que solo quede Estados Unidos y China, porque esos son demasiados, y Rusia también quedaba, pero ahora se la quieren cargar. Es decir, Europa parece ser que tiene que desaparecer, una especie de plan magnífico que tiene alguna mente superior. Claro, entre que no hay población, en que vienen de fuera. Bueno, al final, mira, cuando estuvo José María Aznar, que se las traía, fomentó la inmigración sudamericana, que culturalmente es más afín. Pero claro, la inmigración musulmana, claro, es otra cosa muy distinta, es otra mentalidad. No simplemente es una religión, es una manera de vivir, de juzgar, de actuar, de organizar la sociedad, el gobierno, el Estado. Es un todo. Ahí no es dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Todo es de Dios, absolutamente todo. Y te voy a decir una cosa, yo admiro a los musulmanes, eso se lo dirá al señor juez, yo los admiro porque por el respeto que tienen a sus padres,
por la oración continua que realizan, por Son sus muy ayunos, creyentes. por la limosna que hacen a los pobres. Los admiro. Ahora, lo que yo no puedo aceptar es que a un musulmán que se quiere hacer cristiano lo ejecuten, apedreen a una adúltera y tiren de un barranco a los homosexuales. Porque eso es lo que pasa en los países donde hay implantada la ley islámica. Claro, entonces estamos aquí hablando tal vez de lo que no sabemos. ¿Necesitamos emigración? Seguramente. Ahora, tiene que estar controlada porque la emigración tiene que venir aquí a trabajar, no a vivir de los subsidios del Estado. Ese es el problema. Te había dicho que me quedan dos, se me ha ocurrido otro. Me quedan dos temas, de verdad, y no te quito más tiempo. No hemos tratado pasamos de la pandemia a la planguerra. Hubo un conflicto y que sigue habiendo, Ucrania-Rusia, donde solamente hay una línea posible, que es Putin es malo, Ucrania son buenos. Y todo lo demás está mal. Da igual el resto de conflictos que hay en el mundo. Por ejemplo, Estados Unidos ha invadido hace unos días, o ha entrado en Somalia, el Cuerno de África, para controlar el canal de Suez. Esto es otra invasión. Y se militariza, se crea un conflicto. En Yemen muere más gente que en Ucrania y Rusia. Entonces, es decir, será por conflictos, pero el caso es que ese nos ha gustado mucho. A lo mejor era porque eran rubios y ojos azules, no lo sé por qué. Entonces, quisiera saber un poquito qué opinas del conflicto Ucrania-Rusia, cuál es tu pensamiento respecto a lo que hemos vivido y por qué, como excusa de esto, pues supuestamente nos han inflado impuestos y todo está más caro por culpa de esto. Mira, te voy a hablar de algo que yo viví. Yo visité Ucrania en el año 2015, un año después de lo de Maidán, y tuve la oportunidad de estar en el cuartel del batallón Azov. Yo he estado en el cuartel del batallón Azov. En aquel momento yo no sabía mucho, me acompañaban unos amigos, y eso de los nazis o no lo vi o no me fijé, pero lo que sí que me di cuenta es que se respiraba odio. Aquellos tíos de Azov hubieran matado a su hermana si hubieran noviado con un ruso. Y una de ellas, de aquellas chicas, dijo: Ucrania tiene que luchar contra Rusia hasta la muerte. Y uno de los pastores que venía conmigo le dijo: no, Ucrania nunca ha sido independiente. Y es mejor una mala paz que una guerra que no se acabe nunca. Eso iluminó mucho aquel conflicto. Porque, oye, escúchame, esta guerra está perdida para Ucrania. Habían dos opciones: o que la OTAN hubiera intervenido a favor de Ucrania, o que se hubiera instado a negociar la paz. Pero no se ha hecho ni una cosa ni otra. Imagínate que, a la gente que nos está viendo, imaginaos que vuestros hijos los enviaran a una guerra que está perdida, que está alimentada por un tercero. Hombre, ¿verdad que os rebelaríais? Pues están haciendo eso, están dispuestos Estados Unidos a luchar contra Rusia hasta el último ucraniano. Hombre, no se puede construir nada así. Oye, que me digan, mira, que me digan, esos sinvergüenzas que gobiernan la Unión Europea, que si el Borrell, que si la Van Leyden, que si el Schwab, que si el Soros, que si el Bill, que me digan estos tiarros que han arrasado Europa con perversidades y abyecciones, que me digan estos tiarros que el malo está en Moscú, yo no me lo creo. Es el tema de la eutanasia. Cada vez, como todo, ¿no? Se mete en una película, se pone un caso de una persona muy mal y la gente entonces dice, pobrecito, es que no me sale el nombre ahora, pero bueno, la película Mar Adentro, donde este hombre es San Pedro, es que no sé cómo se llamaba, que eso lo pasa un momento, sí, seguramente que tú nos dirías de Custodio en los años 70-80 que hablan de eutanasia y se echa la gente las manos a la cabeza, ¿no? Pero no, ahora es algo normal. Quieren eutanasiar por concepto, que te envíen una pastilla. Se quiere, a partir de los 60 años, realizar esto, la eutanasia opcional. Es decir, también por el concepto, meter el concepto este de si molesta, si ya pues, no quieres ser una carga para tu familia, tal, mejor quitarse la vida. Entonces, no sé qué opinas del tema de la eutanasia y las líneas que están, porque vamos pasando capítulos y cada vez capítulo es mayor que el anterior, más grave y más agresivo. ¿Qué opinas de la eutanasia?
Mira, yo asistí una vez a una conferencia que nos dio el anestesista del Hospital Clínico de Barcelona, el doctor Pacheco, en paz descanse, que nos dijo, ningún enfermo, los únicos enfermos que piden la eutanasia son los que están solos, se sienten solos, sienten que están de más, sienten que ya son inútiles. Pero si un enfermo está acompañado, se siente querido por su familia, ese enfermo nunca pide la eutanasia. Claro, vivimos en una sociedad desapegada de vínculos afectivos. Nadie está dispuesto a renunciar a su comodidad por el que está enfermo. Tenemos ya montada nuestra vida. Una enfermedad lo distorsiona todo, y más una enfermedad crónica. Mira, la norma moral es que no se puede provocar directamente la muerte de nadie. No se puede adelantar la muerte de nadie. Tampoco se han de dar cuidados desproporcionados. Es decir, una persona desahuciada no se le puede meter un respiradero. Vamos a meter un respiradero para que aguante un poco más y el hospital reciba la pasta que le da el Estado por un día más. Bueno, eso no. No se pueden dar cuidados desproporcionados. Y ahora te digo una cosa. Alimentar a una persona que está en parálisis cerebral es un cuidado desproporcionado si respira sola. Hacer respirar a uno que está desahuciado, eso es desproporcionado. Pero la de comer y de beber, eso no es desproporcionado, porque todo el mundo tiene derecho a comer y a beber. Y esas eutanasias mediáticas fueron las que mataron de hambre y de sed a enfermos que respiraban perfectamente, pero solo comían y bebían. Es decir, daos cuenta de eso. Comer y beber no es desproporcionado, pero a veces a un desahuciado meterle un respiradero sí que lo es. Y no se puede provocar directamente la muerte de nadie ni adelantar la muerte de nadie. Otra cosa es que tú, para aliviar el dolor, das, por ejemplo, un analgésico, una morfina, que tiene como efecto secundario que te puede acortar la vida, pero no estás provocando directamente la muerte, estás aliviando el dolor. Eso es otra cosa. Vale, la pregunta desarrollada que no habíamos entendido es, en el registro civil cuando inscribes a los hijos pasan a ser mercancía del Estado y pierdes todos los derechos como ser humano y pasas a ser género y propiedad de ellos según la ley positiva y no por ley natural. Bueno, sí, entiendo lo que seguramente se refiere este señor a que el Estado ha arrebatado a los padres la responsabilidad educativa que ellos tienen. Eso es. Tal vez en la ley de educación hay algo así. Es decir, eso es una acción totalitaria. Es decir, están atacando la naturaleza misma de la familia y del ser padre y ser madre. El Estado hace una labor de suplencia de la educación de los padres. Es decir, yo no puedo enseñarle matemáticas a mis hijos, ni física, pero los criterios y los valores porque ellos se rigen es responsabilidad mía. El Estado no tiene ningún derecho. Y si el Estado piensa que tiene derecho a ideologizar a mis hijos, se está convirtiendo en un Estado totalitario, al estilo del régimen soviético de Stalin. Es decir, hay que resistirse a eso. Hay que denunciarlo públicamente. Perfecto. Hemos llegado al final de la entrevista. Que sé que es un hombre muy, muy liado en el día a día, Padre Custodio, así que cuéntanos un poquito mientras compartimos tus redes sociales. Oye, querría decirte algo. Dime. Mira, cuando tú sabes que hubieron 300 españoles que estuvieron 11 años prisioneros en Rusia después de la Segunda Guerra Mundial, que fueron aquellos combatientes de la División Azul, quedaron 300 ahí prisioneros durante 11 años. Y cuando habían pasado bastantes años, cuando liberaron a los prisioneros alemanes e italianos, dieron noticia a España de que habían prisioneros españoles vivos en Rusia. Y entonces a través de la Cruz Roja empezaron a llegarles cartas y regalos desde España. Pero los rusos, para mantenerlos en el aislamiento, se los robaban y no se lo entregaban. Cuando se dieron cuenta de que las cartas se las confiscaban y no les llegaban, aquellos hombres famélicos hicieron una huelga de hambre. Y cuando entraron los rusos en la enfermería a traer la comida a los enfermos, había un preso español que se estaba muriendo de hambre y de frío
que cuando le trajeron la comida, les dijo: no quiero pan ruso, quiero la carta de mi madre. Y el capitán Palacios decía: eso es así, porque el ser humano no es un trozo de carne, porque no solo de pan vive el hombre, porque el ser humano tiene algo en sí mismo que no se puede comprar ni vender. Es la dignidad del saberse hijo de Dios. Y como soy un hijo de Dios, no hay ningún poder estatal que tenga derecho a convertirme en un pervertido, en un asesino de mis hijos o en un podrido, porque soy libre con la libertad que me ha dado Jesucristo, que en la cruz me liberó del pecado y la muerte al precio de su sangre. Eso quería decir. Te has quedado a gusto, vamos. Sí. ¿Cuál es no me lo pasaste cuando hablamos, no sé cómo, te he intentado buscar, pero no sé cómo te llamas en Twitter. Sí, @FR, que es father en inglés, @FR Custodio. Vale. Digo, es que... aquí. Lo tienes en inglés, ¿no? Bueno, tengo en inglés en la dirección, sí. @FR Custodio. Sacerdotes por la vida. ¿Qué es sacerdotesporlavida.info? Cuéntanos. Bueno, Sacerdotes por la Vida es una página de denuncia que pone por escrito y visualmente nuestra denuncia y nuestra campaña para hacer revivir la responsabilidad que tiene la Iglesia en acabar con el aborto primero en sus hospitales. Ahí damos noticia concretamente de esos hospitales donde la Iglesia tiene responsabilidad. Es una denuncia que queda colgada allí para si alguno quiere saber algún detalle de esta lacra terrible en la que nosotros estamos pringados, seguramente a pesar nuestro, ¿no? Como chapoteando en una cloaca llena de porquería. Esa porquería no es mía, pero ahí estoy yo metido dentro. Bueno, pues sacerdotesporlavida.info quiere denunciar eso precisamente. La responsabilidad que tenemos nosotros en primero limpiar nuestra casa para ir a limpiar la casa del vecino. Dicho queda. Aquí, bueno, también tienes Facebook, ¿no? Sí, también tengo Facebook, sí. Cuéntame cómo es tu Facebook. Tampoco lo tengo. Bueno, o si no lo quieres dar. Últimamente lo tengo un poco, no lo uso mucho. Lo último que hacía era poner algunos artículos que yo hago. ¿Cómo te llamas en Facebook? Sí, mira, en la página web germinans.org, bueno, Germinavit, que es una página de crítica eclesial que tenemos aquí en Barcelona, y ahí hago bastantes artículos. He hecho pues casi 35 artículos sobre la vida y la obra del Papa Luna de Benedicto XIII. ¿Pero esto en Facebook? No, en una web, Germinavit. Vale, no sé si es .org, .com, Blogspot o tal, ¿sabes? Germinavit, con B y T. Blogspot, ya lo tengo. Pues dejamos aquí tus redes sociales. Padre Custodio, no sé si quieres hacer alguna última reflexión, conclusión, cuéntanos. Bueno, la última conclusión proyectos en los que andas metido, la gente te sigue también. Invitar a todas las personas que nos han seguido a que miren siempre la Iglesia como esa Jerusalén del cielo que es nuestra madre, no la de la tierra que pisan los ejércitos, como vemos todos los días en la tele. Es decir, la Iglesia es la esposa de Cristo, es nuestra madre. Ciertamente la Iglesia la lideran una gente que somos nosotros, que somos pobres pecadores llenos de miedos, de complejos, pero a la Iglesia la dirige Jesucristo y la guarda el Espíritu Santo, no nuestras pobres personitas. Por tanto, confían en Jesucristo y en su esposa, que es la Iglesia, no en nosotros, los pobres pastores que tantas veces vivimos distraídos, sino en el Señor que guarda su Iglesia. Y que no dejéis de confiar en esa realidad, que a pesar del cura patata que podéis ver en la parroquia, vosotros ahí encontráis al Señor que ha venido para salvaros y está en la cruz por vosotros. Y espera que paséis por el mundo haciendo el bien para que lleguéis un día a compartir la victoria de Cristo en el reino de nuestro Padre. Hay una última pregunta que siempre hago al invitado, que es si quiere nominar a alguien para el canal, algún invitado que sea interesante, dado el perfil que tengo, si quieres. Pues sí, te lo voy a decir, pero si me permites la discreción te lo diré cuando hayamos acabado la emisión. Vale, perfecto. Hay una última donación que ha entrado ahí en el último segundo, si quieres comentar algo breve de qué opinas del Padre Pío.
Hombre, el Padre Pío es la figura de un verdadero religioso y un verdadero sacerdote. Un hombre que sufrió terriblemente por una gracia especial que le dio el Señor de estar unido a Él en la pasión, hasta el punto de que experimentaba las heridas de Cristo materialmente en sus manos. Es decir, alguien que verdaderamente Lo era uno vivía. con Cristo. Y por ser uno con Cristo, sufrió, yo pienso, más terriblemente, no tanto por los estigmas, como por la persecución terrible que sufrió desde dentro de la Iglesia por todos aquellos que le envidiaban a él y a su obra. Tuvo los suspendieron a divinis durante mucho tiempo, al mismo Papa lo manipularon, lo engañaron, había un obispo que lo odiaba a muerte que le hizo papilla, pero el hombre obedeció, amó a Cristo y se puso en sus manos, como el mismo Jesucristo. Insultado no devolvía insulto, maltratado no respondía con amenazas, sino que callaba y confiaba su causa a Dios que juzga justamente. Es un gran hombre y un gran santo, ciertamente. Pues muchas gracias. Padre Custodio, espero que haya estado a gusto, que estés a gusto en la charlita que hemos estado, donde seguro te has desahogado, te has liberado bien a gusto. Y nada, para mí un placer entrevistar a cualquier persona que hable sin pelos en la lengua y de otro punto de vista. Es maravilloso en un mundo donde solo existe una línea y todo lo que existe y todo lo que no sea esa línea está mal. Entonces, aquí trabajamos mucho en mi canal, mi comunidad del pensamiento crítico, porque si estamos despiertos, cuando mañana nos vayan a, bueno, quitar libertades como siguen haciendo, pues estaremos despiertos para poder decir no. Y eso lo podemos hacer con perfiles como el tuyo, que piensan diferente y que tienen un pensamiento crítico bastante trabajado y que al fin y al cabo nos hacen pensar que de eso se trata. Padre Custodio Ballester, espero que haya estado muy a gusto y hablaremos pronto. Pues muchas gracias a ti y a todos los que nos han acompañado. Luego te paso la entrevista para que la veas, le eches un ojo. De acuerdo. Venga, un besito. Un abrazo, que vaya Hasta bien. luego. Padre Custodio. Un abrazo. Chao.